Yo no quedo desaprobado por Buen día. Madre mía. Es bien. Es bien. Eso. A la tierra se lo hacemos bien. Claro. ¿Qué estábamos viendo? A ver si Rocío voy a dividir eso. ¿Y si han visto esa diapositiva? No he terminado de captar idea. Bueno, parece que sí lo pronogió por lo menos, mi video. Habíamos empezado efectivamente 4 diapositivas de tema nuevo y habíamos dicho que lo íbamos a repetir hoy de vuelta. ¿Sí? Así que arrancamos de nuevo con conexión de memoria y dispositivos al procesador. O sea, ya habíamos visto cómo funciona el procesador por dentro. Con el camino de datos, el control, y la ALU y cómo hacía operaciones internas. Y habíamos esbozado en el tema 1 cómo se conecta memoria a través de 3 bases. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Direcciones de datos y el de El de control, eso. ¿Sí? Vas de direcciones, vas de datos y vas de control. También dijimos, tema 1, que el tamaño de esos bases dependía de lo que el procesador quisiera direccionar de memoria y del tamaño de la ALU y como que estaban medio vinculados. Hoy estamos usando en general 32 o 64 bits tanto para direcciones como para datos, pero nuestro procesador iba a ser más chiquito para que cuando tengamos que poner compuertas, nuestras compuertas no tengan 32 entradas, y vamos a trabajar con un procesador que tiene 16 líneas de address, ¿sí? Y 8 líneas de datos. ¿Sí? Un procesador típico de hace 25 años, 30 años. Y el bus de control. Dijimos que las líneas de address se suelen llamar A, de 0 hasta el número que corresponda, las líneas de datos de 0 hasta el número que corresponda. Y entonces, lo que teníamos a la salida del esquema interno que habíamos visto es algo como esto. Esto, ¿a dónde da internamente? Acá. al MAR y al MD. Acá estaría el MDR, acá estaría el MAR, ¿y esto? Al control. Y Así como genera señales internas, genera las señales externas. La unidad de control que genera las señales de carga del MDR, del MAR y del MDR, también genera las señales externas. ¿Sí? Que es la incógnita que van a tener esta arquitectura computada. pero no sería IR, ¿Qué es IR? donde está la instrucción de copia. No, IR es lo que alimenta a la máquina de estado finito para que sepa cuál es la secuencia de señales de control que tiene que generar para esa instrucción en particular. O sea, nuestro sistema de control es una máquina de estado finito. Esa máquina de estado finito implementa los pasos que ustedes hicieron en el microcódigo. O sea, cuando ustedes escribieron los RTL para decir, bueno, traigo esto para acá y traigo esto para acá, lo que estaban poniendo era, en definitiva, en palabras, el valor de cada una de las señales de control, internas y externas. Entonces, la máquina de estado finito lo que hace es, se fija en el IR y con el IR dice, esta es la secuencia de pasos que tengo que hacer. Después hace 2 pasos genéricos, o 3 o 4 para hacer el fetch, identificar la instrucción del IR y a partir de ahí de vuelta desencadena otra secuencia. Los diagramas de estado de nuestras máquinas son normalmente una cosa así. Esto es el fetch y en cierto momento esto hace así y se abren secuencias para cada una de las instrucciones que van haciendo las transferencias que corresponden y cuando terminan vuelven a empezar así. ¿Sí? Entonces, esto es el fetch, este salto múltiple, que ya van a ver cómo se puede hacer, es el decode, y estas son las tiras de ejecución de cada una de las instrucciones. ¿Sí? Esa unidad de control, que nosotros no la sintetizamos, pero más o menos sabemos lo que está haciendo, genera las señales internas y genera las señales también externas que salen por el bus de control. ¿Sí? Por ahora vamos viendo estas dos, no vamos a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo después va a aparecer una línea que se llama interrupción, para avisarle al procesador que tiene que romper esta secuencia y entrar en interrupción.
¿Sí? Eso sí vamos a estudiar qué hace el control en la interrupción. Bien. Habíamos dicho también, como para ilustrar el uso de cada una de las instrucciones, cómo funcionan los procesos. Un proceso de lectura, el procesador manda la dirección. Una vez que la dirección está estable, esto son varias líneas, entonces, como son muchas de estas líneas superpuestas, se suele representar con esta forma. Algunas de estas líneas están en 0 y algunas están en 1, transicionan y quedan estables en 0 y en 1. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos gráficos de señales, de la señal individual, bueno, hacemos la forma de onda como la teníamos. Y cuando hacemos de un conjunto de señales, normalmente se representa con este tipo de rectángulos. ¿Sí? Entonces, esta es la operación anterior que estábamos haciendo. No sé cuál es. A partir de este momento empiezo o una operación de lectura o una operación de escritura. En el caso de una operación de lectura, el procesador escribe el dato en el MAC y eso sale por el address bus, y un tiempo después, o al mismo tiempo, define poner la señal de read en read. ¿Sí? Esto quiere decir que no sé cómo estaba antes, ¿sí? Pero de acá en adelante está en 1. Y una vez que esto está estable, o sea que pasó este tiempo de transición y estos tiempos de transición, y todo esto está con un valor definido para la operación que quiere hacer, genera memRequest para que la memoria empiece a operar. La memoria se toma su tiempo de acceso para acceder a los datos y devuelve, después de X tiempo, los datos. Esto está en tri-state, por eso está al medio, y cuando la memoria completa el acceso, fija valores definidos de unos y ceros. El procesador en este momento manda la señal de escritura al MDR y captura estos datos adentro del procesador y termina el ciclo de lectura sacando la señal de memRequest, con lo cual la memoria vuelve a estar en tri-state y a partir de ahí, después de un tiempo suficiente para que esto se propague y la memoria opere, empieza el ciclo que sigue. ¿Sí? La escritura es parecida, solo que ahora pongo la dirección y pongo los datos y el aviso de que es un rango. Una vez que está todo válido, doy memRequest y la memoria dispone de este tiempo para memorizar estos datos. ¿Sí? Esto será entonces el tiempo de acceso de lectura y esto será el tiempo de acceso para escritura máximo del que dispone la memoria cuando estamos trabajando con memorias sincrónicas. ¿Se acuerdan que estaba la posibilidad de que sea sincrónica y entonces aparecía una línea más en donde la memoria me decía terminé la operación y entonces estos tiempos en lugar de ser fijos con una señal de reloj eran negociables. El procesador le dice están los datos y la memoria le contesta con otra señal por acá abajo, ya está el complete. ¿Sí? Y entonces recién ahí se termina la operación y la duración de la operación puede ser un tiempo variable. Si no, hay una señal de reloj común a las dos o tiempos definidos fijos y la memoria sabe que tiene X tiempo de acá hasta que se le acaba el periodo. ¿Sí? Se usan los dos esquemas. Bien. ¿Y qué entradas y salidas tiene un chip de memoria? Eso vieron, se supone, el diseño lógico. ¿Verdad? Sí. Bien. Sí. Pero, bueno, no necesitamos mucho más que eso. Supongamos una memoria RAM de 128 por 8. Ya habíamos mencionado qué quería decir el 128 por 8. Era 2 a la... Eran 8 bits por cada celda. Correcto. Por cada registro. Por cada fila o por Y cada... 128 direcciones. Y 128 direcciones. Si tenemos 128 direcciones, ¿cuántas líneas de álgebra vamos a tener?
8. 7. 7. 6. 6. Sí. No. 7. 7. ¿Sí? De A0 a A6. ¿Sí? Y si tenemos 8 bits en cada celda, ¿cuántas líneas de datos vamos a tener? 8. ¿Sí? Y si es una memoria RAM, además tendrá que tener una línea para decirle si quiero leer o escribir. Y además va a tener en general un chip select. Y el chip select va a servir para decirle si quiero que opere o que no haga nada y que ignore todas las otras líneas. Igual que antes, podrá tener una línea para read, una línea para write y no un chip select. ¿Sí? A la larga es más o menos lo mismo. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿cómo conectamos esta memoria al procesador de antes? Y la línea de datos, la línea de datos, la línea de... Así. ¿Sí? Bien. Pero acá había 15 y acá hay 6. Descarto de los bits más significativos. Conecto las del mismo nombre, la 0 con la 0, la 1 con la 1, ¿sí? Y las que sobran de acá las dejo sin cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es que sobraba? Porque acá hay 15. Porque este tenía 15 líneas de direcciones, porque podía manejar hasta 64K. Pero vos solo estás conectando una RAM de 128. Claro. Entonces, te sobra espacio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué opinan? ¿Funciona? Sí. ¿Sí? Desperdicia el CPU la posibilidad de tener una dirección, pero bueno. Bien. Veamos entonces cómo funciona. Para eso vamos a tener que hacer un mapa de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa memoria que conectamos la deberíamos ver en algunas direcciones. ¿Sí? Y de alguna forma debería poder poner además más de una memoria de 128 en un espacio de 64K y decir esta memoria está en este lugar y esta memoria está en este lugar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un gráfico que también lo hemos presentado que se llama mapa de memoria. El mapa de memoria es un rectángulo donde se representa todo el espacio de direcciones, o sea, todo lo que el procesador puede manejar, y se pintan, en nuestro caso de 64K, y se pintan las áreas que están ocupadas, en qué dirección arranca y en qué dirección termina cada chip físico o cada zona de memoria. ¿Sí? En nuestro caso debemos poner nuestra RAM. Entonces, nuestro punto de partida para un mapa de memoria es este rectángulo con direcciones que van de 0 a 65K. FFF. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y dónde está nuestra memoria? La pregunta que nos tendremos que hacer es, si el procesador pide leer la dirección de memoria 0, o sea, por el address sale el número 0, ¿la memoria hace algo? Y hasta que no le haga el read or write, no. Pero cuando haga el read and write del chip select, la memoria se va a activar porque conectamos el main request con el chip select. O sea que en cuanto el procesador le diga que quiero operar, la memoria va a decir, me activo. Le van a estar dando read o write. Le van a estar dando una dirección si es un read o una dirección y un dato si es un write. Y esa está activa. Va a operar. Si el procesador escribe en la dirección de memoria 0, ¿en qué celda va a guardar ese dato en memoria? En 0. Porque su address es 0. Entonces, al dato que le llega lo va a poner en el casillero 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la RAM va a estar trabajando de 0 hasta la 127, que es la que se puede manejar. ¿Sí? Y si el procesador guarda un dato en la dirección 0, eso va a corresponder también a la dirección 0 de la RAM. Ahora, ¿qué pasa con el procesador que ya escribe en la dirección 80? Y no va a ningún lado. No va a ningún lado. Tiene que cambiar el chip select, ¿no? Y pero ver que ya no. ¿Qué hace el procesador como lo describimos? Y pone Pone en el 80 en el address, chip select,
read y el coso. ¿Y la memoria qué ve? Sí. Pero Pero no es hay. inválida. Entonces, Inválida, ¿por qué? Vaya a la celda 80, ¿verdad? Pero no ¿Por qué hay. voy a la celda 80? ¿Qué ve las memorias? ¿A la memoria qué le llega? El procesador manda 80, pero la memoria qué le llega. Pero no es que están desconectados los. claro, Entonces, ¿qué le llega a la memoria? nada. ¿Nada? Un número que. Ah, 0, 0, 0, 0, 0. Cero. Le llega el A3 cero, porque el bit de este está conectado. ¿Y qué va a hacer la memoria? Va a acceder a la dirección 0. De vuelta. Chan. Entonces, a la misma memoria la veo dos veces. Resulta que yo guardo algo en el 0, voy a verlo en el 80. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sigue la historia? Y la verdad es tantas veces. Ya lo habíamos previsto, porque él dijo, desperdicio todo el espacio. Sí, efectivamente lo desperdicio. El procesador no puede, así como conectamos, manejar más que esa memoria. Esa memoria ocupa todo el espacio repetidas veces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué hace el chip select entonces? ¿Qué hace el chip select? Le dice a la memoria si se activa o no. Pero vos lo mandaste derecho al memory request. Ah, Entonces, cada vez que el procesador haga una operación de memoria, la memoria va a contestar. el memory No, request va falta algo ahí. enchufado al chip select. Así como habíamos conectado recién, sí, mandamos el cable Yo del chip pensaba, select al memory request. yo pensé que era que el chip select funcionaba para seleccionar zonas de la memoria, si no... Ahí vamos, porque claramente esto se puede usar, pero no es muy útil que digamos. Claro. ¿Sí? Bien. Sin embargo, algunas de las cosas sí se usan. Yo ya les dije que podíamos ver memoria en dos lugares distintos, en el córtex, en la vuelta anterior, que la memoria estaba acá, pero se la podía ver acá en ciertos momentos. Si yo hago ciertas travesuras con direcciones de datos y con el chip select, puedo incluso reubicar la memoria, decirle, no, la quiero ver acá, la quiero ver acá, la quiero ver acá. ¿Sí? Esta conexión se llama redundante. ¿Por qué? Porque veo la misma memoria en esa. Y en este caso tengo redundancia del 100%, ocupo todo el espacio disponible con la misma memoria. Después vamos a ver que puedo hacer cosas intermedias. O con la redundancia, pero son en la mitad. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Sí. ¿Y qué otra ventaja tiene? No pierdo datos nunca, porque ¿Qué hace? tengo repetido una vez. Al revés. Hace copia de seguridad automática. No, no hace copia de seguridad automática, es peor. Excluye variables automáticamente. Porque si vos no tenés muy claro que tu espacio de memoria se acabó en 128 y seguís escribiendo porque total tenés toda la memoria, vas a estar pisando las otras cosas. O sea, no pierdan de vista que la dirección 80 y la 0 son la misma. Si yo escribo en uno, rompo lo que estaba en otro. ¿Sí? No puedo usar 256 porque tengo 128. ¿Sí? Bien. ¿Qué opinan? ¿Será una conexión de memoria rápida o lenta? Si yo tengo que clasificar entre lento y rápido, que no conocemos ninguna otra. Es rápida porque. No hay ningún componente intermedio, o sea, no puse nada. Para poder seleccionar en qué área trabaja, yo tengo que poner compuertas. Y las compuertas tienen tiempo de propagación que se van a restar, no sé de qué contra qué, pero digamos, del tiempo que tengo, algo se va a perder en las compuertas, sin lugar a duda. ¿Sí? Entonces, esta conexión es más rápida que cualquier otra cosa que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo intermediarios. ¿Sí? Y eso eventualmente puede ser una ventaja. ¿Sí? Los tiempos de propagación son un punto. La gran desventaja es que no puedo poner más cosas de memoria. ¿Sí? Entonces, poco probable. ¿Y qué pasa si queremos que entonces no ocupemos toda la memoria, ocupemos la mitad? Profe, Sí, pregunta. pregunta, claro. ¿Por qué, o sea, si podemos direccionar nada más entre 0 y 127, por qué se puede seguir? No, vos podés, o sea, vos tenés dos componentes que tienen un comportamiento definido y lo estás conectando mal. Esa es la realidad. Entonces, el resultado es el procesador conectado a un componente que tiene un comportamiento que es el procesador, en donde él puede elegir direcciones de 15 bits y conectarlo a una memoria que solo tiene disponible 6 bits y en realidad el problema está en haber ignorado todos los bits.
¿Sí? Ahora vamos a ver en dónde. Vos no es que podés direccionar solo 128. El procesador puede direccionar siempre los 64K. Lo que pasa es que como la memoria está viendo parte de la información, está reaccionando siempre en los 64K cuando ella solo tiene 128. Y el resultado es este, que no es el que hubiéramos querido cuando armamos la conexión. ¿Sí? Entonces, empecemos a resolver el problema. Dejemos que siga repitiéndose ahora solo en la primera mitad. O sea, es como que si se llena, digamos, la primera parte a 127, cuando vuelva a direccionar, va a empezar con la segunda parte, pero... No, va a empezar con una copia fantasma de la primera. Ah, eso. O sea, lo que va a suceder es que vos vas a escribir el 80 y el dato que vas a, o vas a leer y el dato que te vas a encontrar es el mismo de la 0, porque son las mismas 128 que se empiezan a repetir. ¿Sí? Que se repiten por la naturaleza de los números binarios, básicamente. ¿Sí? Porque vos estás pegando un pedazo del número, entonces empezó a hacer la operación módulo, ese pedazo del número, y empezó a volver a ver las mismas direcciones. ¿Se entiende? Entonces, logramos resolverlo, o sea, despreciamos nada más que la mitad. ¿Cómo lo harían? Con el chip enabler que vaya a una RAM directamente a otra con no. No, para. Lo primero que tenemos que hacer es que esa memoria que conectamos solo funcione en la mitad. Después vamos a sumar otra. ¿Qué agregamos a la conexión de recién para que la memoria funcione de 0 a 7F sin redundancia? O en la primera mitad, lo que prefieran. Y que cuando se active el bit, la octava dirección, la 8 o la 7, que lo desactiva la. Bien, pero hay un pequeño detalle. Si yo meto el A8, o sea, lo que... Bueno, después viene la 9. ¡Pará! Ya sé que después viene la 9. La pregunta es qué vamos a usar. ¿Solo el A8 o todos? Yo podría hacer... Hagamos un AND para que sea lógico. Después, como estamos con activo en bajo, resulta que todo se vuelve oro. Yo puedo hacer una AND y decir, el chip C de la memoria va a usar a memory request más algunas otras condiciones para decir si la memoria funciona o no. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir por ahí la clave. Bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones? Que estén todos los bits a partir de A7 en set. Bien, entonces lo que vamos a buscar acá va a ser en definitiva que A8 a A15 sean todos igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto me dice si estoy en el pedacito que me interesa, si es una operación de memoria, se activa la memoria. Si la memoria no está en la franja en la que tiene que operar, permanece inactivo. Entonces el procesador ahora lee la dirección 80 y la memoria no opera, no hace nada. ¿Sí? Y bueno, el procesador no va a leer nada porque no entiende contexto. Pero entonces desocupé el espacio, que era lo que quería hacer. Entonces, a la larga, la conexión es esta. Como les decía recién, como esto es activo en bajo y este es activo en bajo y todos los queremos en bajo, la AND conceptual se vuelve una OR física. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y en ese caso, lo que tengo es una conexión que ocupa el mínimo posible en el espacio de memoria. Esto es óptimo aprovechamiento del espacio, desventaja, Un poquito más Tipo de lento. propagación. y es un poquito o no tan poquito. Para lo que le cuesta el AND. Sí, pero la Andes tiene 16 entradas. Claro, claro. O sea que en realidad es una cascada de arte. ¿Sí? O de oro. Y de hecho, gracias a Dios que es una OR y no tengo que negar algo de esa. ¿Sí? Junto con la dirección que lo pusimos. Bien, la desventaja, bueno, tengo más componentes y empiezo a tener tiempos de propagación en las componentes. Profe, necesita Y mejor. no se puede medir.
En esta configuración me escribiría en la parte inferior, ¿sería? No. O sea, en la parte inferior, en la dirección 0, sí. Cuando vos mandás el 0 por la... Cuando vos mandás el R0, volvamos acá. Cuando el procesador quiere escribir en la dirección 0, saca el 0 por acá y por acá. Esta se activa, le da chip select a la RAM ve 0 y escribe en la dirección 0. O sea, el 0 de la memoria física coincide con el 0 de la memoria lógica. Sí. Cuando manda 7F, todavía sale el 7F por acá, todavía hay ceros por acá, y esta se activa y guarda el 7F, que es su última dirección física, en la 7F lógica de acá. Profe, sí, ahí es una hora. Para. Conceptualmente es una AND. Cuando todo esto es 0, esto da 0. Y la memoria se activa. Ah, tengo que me cuenta. Entonces es, si todo está en 0, tengo un 0. Como esto es chip select, negado, esto es memory request negado, y tú usas 0 a 15, las querés en 0, de Morgan, el AND, con todos los negados acá y todo negado allá, se convierte en 1. Ya no he visto el legado del chip select. ¿Sí? Ah, sí. Cuando manda el 80, ahora, por acá vuelve a mandar 0, esta trataría de activarse, pero como por acá hay un 1, ya esto no se activa. Claro. Y la memoria permanece inactiva, Sí, claro. porque por acá alguna de las otras direcciones tienen un 1. Claro. Entonces sí, en la parte superior ahora sí. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de ahí? Bien. Pero nuestros procesadores tienen RAM y ROM, o RAM y flash. O sea, tienen memoria de lectura y memoria de lector. Entonces, agreguemos una ROM. ¿Sí? De 8K por 8. ¿Qué quiere decir 8K? 8000 direcciones. Líneas de A3. Logaritmo base Ya me acuerdo. de 8000. K y es 8, 3 y tienes acá. 13 líneas de A0 a A12. Y como es por 8, 8 líneas de datos. ¿Y qué líneas de control tendrá una memoria ROM? Read, write. Y no tiene write. No tiene read, write. Solo tiene En L. Excel. O en L, lo que se quiera allá. Bien. Es un solo parchito. Ah, ¿y cómo lo conectamos? Tendría que hacer el mismo truquito de asegurarme que toda la línea de dirección que participa en acceder al ROM, que tiene que estar en 0. ¿En 0? ¿Qué sucede si yo hago el mismo truquito y pongo la misma compuerta y acá pongo las 3 que faltan, que son 13, 14 y 15, en 0? Y te falta la anterior. Ah, ¿Eso se acá? Sí. ¿A dónde va a operar la memoria? no, claro, tendría que incluir en la compuerta las direcciones que ya ha usado, la línea de dirección que ya ha usado. Espera. Esta memoria tiene 12 de entrada. Y dijimos que las que no vienen acá van a la compuerta. Entonces a la compuerta van No tengo. 13 a 15. Pero no deberían ir también las que se usan para acceder al RAM. O sea que no hay suficiente línea de Android para... Vamos por partes. ¿En qué dirección de memoria tiene que operar la RAM? ¿Puede estar en la dirección 0? No, No, ya está ocupada. ¿En dónde la vamos a poner? desde la 80, la 80. La hagamos fácil, la mandamos al final de todo. Desde- O sea, hagamos que acá esté la RAM y acá esté la RAM. Claro. En la última dirección me entra la dirección. Ahí hay que salir. Por ahí. O sea, le doy un lugar todo un espacio de memoria para que pueda hacer lo que quiera con el RAM. Si la quiere copiar 2BS o si la quiere copiar No. NBS. A ver, ¿Cómo hacer? primero, el sistema no va a hacer nada, va a hacer lo que vayas a conectar. Si vos conectaste la compuerta que contamos recién, la RAM va a operar solo acá. Y acá no va a haber nada, no se va a copiar mágicamente nada. O sea, si vos pusiste la con todas las entradas, la RAM está acá. Y todo esto es no implementado. O sea, si vos lees o escribís ahí,
No me contesta nadie, ¿verdad? Al aire. Porque ningún dispositivo se da por aludido. ¿Se entiende? Que esto después te permite decir, bueno, si entonces hagamos una compuerta más chica y dejemos que la RAM se repita n veces, pero vos vas a cambiar el circuito, no es que solo va a ser una cosa distinta. ¿Sí? Entonces, por ahora tenemos RAM puesta acá, solita, sin replicación, una vez. Ahora queremos poner la ROM y probablemente lo más fácil sea mandarla a la otra punta. Además, es probable que nos convenga por qué mandar la ROM a la otra punta. Para que no se pise. Si lo hago bien, no se van a pisar nunca. O sea, si yo lo hago bien y pongo la ROM acá, por ahora no lo sabemos hacer bien, pero si lo hago bien, no se van a pisar. O para dividir bien lo que es dato de programa. ¿Sí? Lo ven, pero no lo ven. ¿Está mejor que la ROM esté al final que esté pegada? Sí. ¿Por qué? No sé, pero Porque el ROM nunca crece y ya la firmo. ¿quién dijo que la ROM nunca crece? Hace una A clase. ver, ¿qué quiere decir crecer? Que, por ejemplo, yo haya predecido que no pueda ponerle una externa y entonces va a quedar fija en el gramado final. No pierdan de vista que yo acá estoy construyéndolo. Yo soy el fabricante del microcontrolador y estoy poniendo las cosas que se me dan la gana en los tamaños que se me dan la gana. ¿Sí? O sea, yo estoy decidiendo cuánta memoria hay y en qué dirección está. Es decisión mía. ¿Por qué es mejor esta decisión que esta decisión? Y para agregar más RAM, ¿no? No gano nada. Acá tengo 128, acá tengo 8K. ¿Tendrá algo que ver con el stack? Tiene que ver con el futuro. Si yo quiero agregar más memoria en un futuro, Claro. ¿cuál es más conveniente? Claro, Y que esté separado. Si no, me tengo que separar después ¿Por y qué? ampliar. Porque tienes Porque que no cambian las áreas en las que estaban. Tengo un sistema que es compatible. Si yo agrego más ROM, tengo espacio para agregar más ROM, pero sigo teniendo la que estaba donde estaba, y si necesito agregar más RAM, también. Entonces, un programa que utiliza esta parte de ROM se puede usar en uno que tenga más ROM sin cambios. Mientras que si yo usé esta opción, el programa que estaba pensado para trabajar en esta ROM, ahora tengo que cambiar porque la ROM se movió. O sea, lo que a la larga estaban viendo es que había más espacio entre los dos y iba a poder agregar cosas si es que hiciera falta. ¿Sí? Entonces tiene mejor futuro. En el momento inmediato es lo mismo, esto o esto. Pero a futuro, esta opción de RAM arriba y RAM abajo es más flexible. Me permite hacer más cambios y mantener la compatibilidad con lo que tenía. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que, y como que le estaban viendo pero no podían poner en palabras? Bien. Entonces mandemos la ROM abajo. ¿Cómo hacemos para mandar la ROM abajo? Te conecto la línea de Andrés de A15 hasta A3. ¿Por qué hasta A3? Hasta A13. 13, 14 y 15. Pero tiene 12 de 3 entradas. A ver, Entonces, la ROM está usando 12. Si ella está usando 12, esas 12 van a estar operando bien. Lo que yo necesito incluir es las que ella no ve para que se activen. No importa que una, como B6, necesita 8 para activarse y la otra, como B12, necesita nada más que 3. ¿Sí? Las 12 de la ROM están bien mapeadas con las 12 del procesador. Solo me hace falta decirle, bueno, pero vos tenés que estar cuando se cumple esta condición para que estés en este lugar de memoria. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo agarro las direcciones de memoria del mapa de memoria y los fragmento en pedazos de 8K, yo quiero que la ROM entre en este. Entonces, quiero que esté acá. Si yo miro el binario de las direcciones, vamos a ver el hexa que es más fácil, me doy cuenta que todos estos segmentos de 8K tienen, o sea, dentro del segmento cambian 12 bits, 13, 12 sería hasta acá, 13 bits, y los 3 primeros bits se mantienen constantes. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, o sea, acá los 3 primeros bits son 000. Acá los 3 primeros bits son 001. Y acá son 111. ¿Sí? Si yo elijo esos 3 primeros bits, una combinación en particular, y eso es lo que meto en la compuerta, le digo,
quiero que el 13 sea 0, el 14 sea 1 y el 15 sea 0, estoy definiendo la memoria física en cuál de estos 8 huecos, no son 8, son más de 8, en qué hueco la estoy calzando. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No importa que acá haya una RAM que tiene solo 7 bits que ve y 9 que no ve. El proceso es el mismo. Mientras no la solape, no va a haber problema. ¿Sí? Entonces, a la larga, cada fracción, a la que podemos llamar, por ejemplo, banco, cada área, está caracterizada por un valor de las líneas de address que no intervienen en el fragmento. O sea, yo digo, este fragmento es de tal tamaño. Tal tamaño implica que el address se corta en tal lugar. De ahí para acá son las que me sirven para elegir dentro de la sección. Y de ahí para el otro lado son las que me determinan cuál de las secciones es en la que estoy. Y ese es el proceso que están haciendo las memorias en definitiva, al tener menos líneas que las que tiene el procesador. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué tengo que conectar? ¿O cómo tengo que conectar si quiero que mi memoria caiga acá? Y 13, 14, 15 tienen que estar en 1. Tienen que estar en 1. Y antes veníamos con 0. Entonces, lo que acabamos de decir, no, volvamos para atrás. Yo tendría que poner acá negador en todas. ¿Sí? Porque necesito, vamos, dibujemos de vuelta. Esto es una OR, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Porque esto es chipselect negado. Acá entra mrec negado. Y ahora tiene que entrar 13, 14, 15. Y yo quiero que sean 1 para que acá tenga 0. Entonces tengo que negarla a las 3 para que cuando esta es 1, acá tenga 0, cuando esta es 1, acá tenga 0, cuando esta es 1, acá tenga 0, 0, 0, 0, 0, me da el 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otra opción que podría hacer, que es lo que plantea ahí, es decir, bueno, metamos estas 3 líneas en un deco de 3 a 8. Y usemos la última salida para la memoria. ¿Sí? Este circuito está haciendo la misma fragmentación que acabamos de hacer en el mapa. Y tengo ahora una línea que me dice, estás en el banco 0, en el banco 1, en el banco 2, en el banco 3. ¿Sí? Si hacemos eso, podemos conectar el CPU, las 3 líneas superiores al deco, y este deco me dice, ¿estás en el último fragmento o estás en el primer fragmento? El último fragmento más memRequest activan esto. Y ahora puedo tomar la del primer fragmento y entonces ya no me hace falta meter 13, 14, 15 en esta compuerta. Solo necesitaría ir las que faltan, del 7 al 12. O podría poner algunas menos y dejar que redunde, pero dentro del primer fragmento. Porque como esta me marca el primer fragmento, nunca se va a poder salir del primer fragmento. Claro. Es más, podría dejar redundar dentro del primer fragmento haciendo una conexión igual a esta. ¿Se entienden las combinaciones con las que puedo ir jugando? A la larga, cada memoria la voy a ver tantas veces como líneas de address haya dejado de conectar. ¿Sí? Si una línea de address no participa en la selección de esta memoria, la voy a ver 2 veces. Si 2 líneas de address no participan, la voy a ver 4 veces. Y así. Y si todas participan directa o indirectamente, la memoria la voy a ver solo 1 vez. ¿Sí? ¿Sí? La salida, la última salida del deco no debería negarse. Supongamos que esto es un deco activo en bajo. Es decir, todos están en 1 y el que entra por acá se pone en 0. Bien.
¿Sí? Y en ese caso, si funciona de esa forma y este tuviese un enable, que hace que cuando no estén en enable todos estén en 1, podrías meter memRequest aquí y sacar la compuerta. Depende de los detalles técnicos de esto. Pero eso es diseño lógico. O sea, una vez que entendieron el concepto, el detalle fino de cómo jugás con los valores y demás, ¿sí? Conceptualmente lo importante es que esta fragmenta el espacio de memoria, cada una de las líneas te está indicando si estás en ese fragmento o no, y lo otro que es muy importante es que las ROM tienen que recibir una habilitación en función del fragmento en el que yo quiero ubicarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, se ven dos RAM y ROM como separadas, pero en realidad son una solo hardware, ¿verdad? En realidad, no, nunca son un solo hardware RAM y ROM. En realidad, todo esto está metido en una sola pastilla de silicio. Pero a nivel circuito, una pastilla de silicio es lo mismo que una placa. O sea, la construcción de una pastilla de silicio es idéntica a la construcción de un circuito impreso, en donde ustedes tienen componentes e interconexiones. ¿Sí? Entonces, dentro del circuito impreso, del circuito integrado, vas a tener una RAM, una ROM, con puertas y cables que arman la base. Claro. Y vas a tener el micro por un lado, la RAM por el otro y la ROM por el otro. Claro. Profe, en el caso del deco, o sea, de las 3 entradas, yo conecto de las 3 que me sobran para conectar a la ROM, o sea, de la 13 a la 15. Pero en el caso de la RAM, yo tenía más salidas que sobraban. ¿Por qué usar un deco de 3 y no? Claro. Bueno, vos podés usar la combinación que quieras. Vos podrás haber dicho, voy a poner un deco de 4 a 16 y fragmentar el mapa en 16. O voy a poner un deco de 2 a 4 y voy a fragmentar el mapa en 4. ¿Qué sucede? Si vos pones un 2 a 4, por ejemplo, tendrías que agregar una patita que en la compuerta. Pero si pones un 4 a 16, después tendrás que sacar estas dos y hacer una lógica al revés, diciendo que sea cualquiera de las dos la que haga que se active. Y casi que ese no le conviene, porque entonces estás agregando una compuerta para deshacer lo que hizo el deco. Claro. Entonces, a ver, si yo tuviese que hacer esto en la realidad, usaría un deco que fragmente en mi memoria más grande. Y a las memorias más chicas le agrego un segundo deco en cascada, ¿sí? O un par de compuertas, ¿sí? Entonces, por ahí yo hubiese usado un 3 a 8, ¿pero por qué? Porque esta ROM que quiero conectar es de 8K y ocupa un tercio, o ocupa un octavo. Entonces, fragmento en octavos, ¿sí? Pero en realidad se puede hacer de muchas formas. Sí. Se puede hacer todo con compuertas también. Y después en este caso no entiendo, o sea, en la RAM, cómo manejo esos bits que me quedaban, eran más de 3. O sea, Tiene que ser igual a 0, como habíamos dicho. bien, que están en la hora. Exactamente, por eso siguen entrando acá. Claro. Lo que hice fue, en lugar de seguir entrando todos, como ya tengo esta línea que me representa a 15, 14 y 13, uso esa línea en lugar de 3 y encogí un poquito la ROM, Claro. la memoria, la compuerta, encogí un poquito la compuerta. ¿Sí? Pero esto podría haber quedado exactamente como estaba y esta salida quedará ya desconectada. ¿Sí? O sea, hay 1000 formas distintas de hacer lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede si el procesador quiere escribir en la dirección FFF? Y escribe en ROM. Escribe en la ROM. Estamos en el último fragmento. Va a ser técnica, ¿no? Si el CPU quiere escribir, ¿qué hace con la línea de Y indica en qué dirección quiere. Indica en qué dirección. ¿Qué hace con memRequest? La activa. ¿Qué hace con write? Y La pone en write. No importa, la pone en write. O sea, esta tiene un valor definido, write. Esta está habilitada. Por acá manda FF, ¿y qué hace con data? Nada. ¿Cómo Ah, data? ¿qué quiere Quiere escribir? escribir. Ah, y lo manda. Manda data. Quiere la ROM. ¿Estoy en el fragmento que corresponde? Sí. Sí. ¿Tengo memRequest? Sí. ¿Qué tengo que hacer? La isla que la activa.
Ahí sí Pero se no le llega tanto. ¿Qué hace ella? Entrega datos a ROM. Saca un dato para acá. Porque es lo que le estás pidiendo que haga. Ella no sabe más que leer. Ah, se va a armar un corto. Se va a armar un... Se va a quemar los dos, el CPU y la ROM. No sé si se va a quemar algo, pero digamos, Algo se va a bueno romper. no está. Algo se va a romper. Depende. Depende de cómo estén implementando algunas cosas. Pero en principio sí, tengo un cortocircuito y en principio tengo un problema. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Y una forma de evitar que pase eso? O sea, eso puede andar, mientras tenga cuidado de no escribir en dirección del flash. Es algo que vendríamos haciendo básicamente, no habría problema. Y podría haber. Pero mejor que no, ¿verdad? Si pongo la señal de escribir, podría ser que se desactive la ROM sin importar nada. Falta que esta solo se active cuando es una operación de read. Claro. Cada cosa que yo deje desconectada implica que la memoria va a operar sin tener en cuenta esa condición. Y esta memoria sensitiva efectiva es solamente para lecturas en esa dirección. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que podría suceder que para lecturas se active un dispositivo y para lecturas se active otro que está en la misma dirección de memoria, al cual no puedo leer, solo puedo escribir. ¿Se entiende? Entonces, cada cosa que dejo desconectada, cada condición que dejo desconectada, implica, pasa dos veces lo mismo, y en este caso está activo para lectura y escritura, y yo solo quiero que se active para lecturas. Entonces tengo que meter la read-write que estaba pendiente acá, y ahora que ver si la tengo que negar o no, para que esto se active cuando sean lecturas. ¿Sí? Hay una regla básica, cuando hacemos este tipo de cosas, que es que el software nunca pueda dañar el hardware. Es algo que ustedes lo dijeron en el primer año. Bueno, pero para eso depende de cómo hayan diseñado las cosas. Si diseñan el hardware mal, sí pueden romper cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Interface por software también no lo podría hacer. O sea, ahora, algo que. No. Cortafuego que te diga no podés leer. No hay cortafuegos. No puedes Estás en escribir Assembler. nada. Sos dueño de hacer, sos Dios. O sea, a nivel de las operaciones que podés hacer, vos no hay nada que te prohíba hacer una escritura en esa dirección de memoria. Claro. O sea, que después haya un sistema operativo que diga, no, sí, esto no importa. No importa, en algún momento podrás estar programando sin el sistema operativo, podrás tener un error en el sistema operativo. O sea, a nivel confianza no podés confiar en que el software va a hacer la cosa bien. ¿Sí? El hardware tiene que estar diseñado para que, por más de que el software haga las cosas mal, no se rompa. O por lo menos en general tratamos de tratar de esa forma. Hacemos una pausa, están menos dormidos que de costumbre, ¿no? Es que no estamos viendo hacer. Están viendo hardware que les suele costar mucho más que el hacerlo, pero bueno. Es que, claro. Yo reconozco que repasar instrucciones es algo. Seguimos. Tengo mal. Entonces, podemos poner una request a la verificación del eco, habíamos dicho, porque hacer una alternativa y sacar las compuertas. Y habíamos visto qué pasa si trato de escribir en área de ROM y que deberíamos de incluir la señal de read para evitar. Bien, y yo podría hacer combinaciones. O sea, en un extremo tengo redundancia completa. En el otro extremo tengo memoria mapeada individualmente en cada sector. Y puedo hacer una cosa al medio, como por ejemplo, la mitad de RAM y la mitad de ROM. ¿Sí? Y que se repita la RAM durante toda la primera mitad y que se repita la ROM durante toda la segunda mitad. ¿Sí? Fíjense que si yo, desde el punto de vista software, uso esta RAM y esta ROM e ignoro todos estos pedazos, ¿sí? Podría el día de mañana hacer un sistema en donde tenga una segunda ROM acá y todo seguiría andando, en la que voy agregando RAM y todo seguiría andando igual que si lo hubiera conectado uno a uno. ¿Sí? Todo es cuestión de no usar estas áreas que están, pero que mejor no tocar. ¿Se entiende? Bien. ¿Y cómo conecto esto?
Con el del deco, sacar los segmentos que querés que repita. ¿Hace falta un deco? Y va a estar ya. Con el A15, negado para arriba, o negado para abajo, y sin negar para arriba, estamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sería eso? Perdón, decía un cuarto y un cuarto. Así que decía un cuarto y un cuarto, acá entran 15 y 14, acá entran 15 y 14. ¿Sí? Y fíjense que ya está el grid puesto. ¿Y qué pasa si viene alguien y dice, no, pero en lugar de A15, metamos A13? Y Va a tener RAM, ROM, RAM, o sea, porque lo va a tener intercalado. se va a dividir en dos la redundancia. Si dejo una línea, voy a ver las cosas dos veces. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Cómo? Hagámosla fácil. A nuestra memoria, la memoria ROM, le ponemos A15. Negado. ¿Dónde funciona este? ¿En qué mapa? Si este es el mapa. En la segunda mitad. De acá para abajo tengo ROM, que se repite n veces. Como dije, dos líneas de conectadas se repite 4 veces. Y ahora viene alguien creativo y dice, no, pero pongamos a 13. Va a Una estar como decisión que desfasado. corresponde a ese dígito, o sea, a ese bit 0. Que alguien me diga qué dibujo. Va a tener como la mitad ocupada. Voy a tener la mitad ocupada. Sí, ¿qué mitad? ¿De acuerdo? Bien, 8. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Normalmente no lo voy a hacer. Si repite, que repita todo junto. ¿Sí? Es más, se pueden encontrar algunos genios, por decir de alguna forma, que dicen, no, ¿sabes qué? En la ROM meto A13 y en la RAM meto A15. Entonces, acá tengo la RAM y acá tengo la ROM. Sí, pero hay lugares en los que se activan los dos. Claro. Y cuando hago una lectura de las dos, tengo el cortocircuito. Entonces sí, me ahorré con puertas. ¿A qué costo? ¿Se entiende? Y por ahí en algún lugar en internet les juro que van a encontrar cosas conectadas con 13 acá y 15 acá. Entonces, el área ocupada de una es esta, el área ocupada del otro es esta, y hay solapamiento. Y no queremos solapamiento de las memorias ocupadas en el mapa de memoria. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos empezar a hablar de un par de términos. Por un lado tenemos la memoria real que tenemos conectada. En nuestro caso que venimos desarrollando son 8,1 de carga. O sea, 8K más 128. ¿Sí? Eso es la memoria que tenemos realmente conectada. Por otro lado tenemos la ocupación de esa memoria en el mapa, que en el mejor de los casos va a ser igual a la otra, y si no va a ser una potencia de 2 de la otra. ¿Sí? En este caso tenemos 4 veces la memoria ocupada es 4 veces la memoria real. Porque la misma ROM la vemos 4 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en general, la memoria real va a ser menor o igual que la ocupada. En el caso de que no haya redundancia, esto va a ser 1. Y en el caso de que haya redundancia, se empieza a multiplicar por factores de 2. ¿Sí? Y lo que es muy importante es que la memoria ocupada por cada memoria real no se solapa.
O sea, las áreas en las que cada una se activa, no haya ninguna área en la que se activan dos dispositivos al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Ya sabemos conectar memoria. Vamos a conectar un GPIO. ¿Sí? Bien. Para eso repasemos cosas que vimos en el tema 1. Registro. ¿Qué es un registro? Colección de flip-flop tipo D. Nosotros manejamos. ¿Qué tiene un registro? Bueno, acá hay uno con nombre y apellido. En algún momento usaban letras muy poco. Pero ustedes lo hicieron en el HDL. Ahí mismo. Tiene 8 entradas de datos, porque es de 8. Tiene 8 salidas. Una señal de clock, que es la que memoriza las salidas las entradas de la salida. Y una señal de enable para tomar o ignorar la señal de clock. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Q va a ser, Q7 va a ser igual a D7 cuando haya un flanco descendente de clock y enable esté en 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Son los registros que estuvimos usando para construir el nuevo registro. Y al otro componente también lo conocemos, también con nombre y apellido. Se pueden comprar todavía, son caros. Cuesta el mismo que un microprocesador entero, un registro de esto. Pero todavía se pueden comprar. ¿Pero son muy viejos? Y sí, viejísimo. Este era viejo cuando yo nací. Ah. No, miento, pero cuando yo estaba estudiando ya era viejo, o ya era veterano. O no era nuevito, por ponerlo así. Un buffer pre-state, ¿sí? Este buffer pre-state tiene 8 entradas, 8 salidas, y este particularmente tiene 2 señales de enable porque tiene la mitad por un lado y la mitad por el otro. O sea, puedo habilitar, creo que estas 4 por un lado y estas 4 por el otro, o las pares por un lado y las impares por el otro. ¿Sí? Entonces tiene 2 gates porque en lugar de estar conectados los 8 enables de los buffers internos a una sola compuerta, están conectados 4 a 1 y 4 a 8. ¿Sí? Nosotros lo habíamos visto conectado con cuántica. ¿Cómo hacíamos para conectar un registro a un bus? Y cada Al bus interno. línea del bus va a una de las entradas de la que le corresponde a la salida. El bus entra a las líneas de entrada del registro. ¿Sí? O sea, acá tenemos de 0 a D7 del bus. Y acá tenemos las mismas de 0 a D7 del bus. Como estos buffers que state, mientras yo no le dé enable, esto es como si tuviera desconectado. ¿Sí? Y tenemos el enable del buffer que state, el enable del registro y la señal de clic. ¿Sí? Y ahora, si esto lo podemos conectar al bus, lo podemos conectar al bus de datos. O sea, podemos agarrar el databus y conectarle de 0 a D7 y cortocircuitarla por acá de vuelta. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el de address? Porque cuando estábamos adentro del micro no había bus de address. El de ADRE era el de control. Y con yo a la de ADRE la pasaba por un deco que decía que tenía que leer y que no. ¿A qué es equivalente estos dos chips? A un registro, a una dirección. A una dirección de memoria ¿de qué tamaño? De una línea. Byte. De un byte. De un byte. Una dirección de un byte, ¿cuántas direcciones de memoria ocupa? Una. ¿Cuántas líneas de address tiene? Una. Ninguna. Solo tiene chips L. Claro, claro. Y el read write. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren. Read, write. ¿Sí? Ahora, si yo quiero colocar una memoria de una dirección de memoria en el mapa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué veníamos haciendo? La violita. No, no importa dónde. ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuál es la regla que venimos haciendo? ¿Cómo fijo la dirección de memoria en la que lo voy a ver a esa memoria? Solo de los segmentos y eso. Entonces, si no lo conecto a nada, va a estar repetiendo todo lado. Bueno, no, eso no queremos seguro. Menos un byte. O sea, Bueno, si tengo un AND para cuando tengo que hacer un AND con todas las addresses que no uso en la memoria. Claro. ¿Cuántas addresses usa la memoria? Ninguno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un AND con todas las addresses para decirle en qué dirección quiero que opere esta memoria. ¿Se entiende? Claro, sí. Y con esa dirección, darle el enable a este chip. Porque opera en una sola dirección. ¿Sí? Es un solo registro. O sea, un registro ocupa una dirección de memoria porque puede almacenar un conjunto de flip-flop. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que tengo acá son un par de compuertas para convertir el read y el write en read-write y en enable. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que poner acá? La con todo La read-write, read-write, y acá una AND grandota con memRequest más el valor que quiero para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para decirle en qué dirección voy a ver a esta en el mapa de memoria. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Ahora tengo un registro mapeado en la memoria. ¿Qué sucede si yo conecto un LED entre esto y más? Y si hay un bit, si el bit más significativo de lo que está guardado en ese registro es 1, se va a prender. Tengo una salida digital. O sea, el único chiste de las salidas digitales es que estas patitas, que en una memoria están confinadas dentro de la patita, ahora tienen conexión externa. Si yo a estas 8 señales las saco por 8 patas del proceso del chip, tengo 8 salidas digitales. Y se cumple lo que veníamos diciendo. Tengo una dirección de memoria que está fijada con la compuerta grandota acá, donde si yo escribo un 1, una patita correspondiente al bit se prende. Y si escribo un 0, esa patita correspondiente se apaga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya tenemos salidas digitales. Vamos a hacer un cambio. Para que sea mejor lo que señalo. Y la repasa. Bien. ¿Cómo hago una entrada digital? Poner 1 y 0 en DC. Supongamos que esto lo ganamos a la dirección 1000. Que es un valor que me gusta. O sea, que hay una compuerta grandota que elige el 1000 en binario y cuando está el 1000 en binario manda el enable. Si yo escribo en la dirección 1000, ¿qué sucede? Se habilita este, se guarda el dato que llega adentro de cada uno de los registros y tengo en esta salida ese valor memorizado hasta que escriba una cosa nueva en la misma dirección. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué sucede si leo de la dirección 1000? Y tengo que fijarme las patitas y 0 y Se habilita este y los valores de tensión presentes acá se mandan al bus y el bus lee los valores de cada una de estas cosas. Bueno, ¿cómo podré hacer una entrada? En una entrada tengo que escribir. ¿Quién sobra? en la entrada no tengo que escribir. Escribir en una entrada. Es una entrada digital. Yo quiero leer una dirección de memoria y saber si hay una tecla apretada. Y si escribo en una entrada, las entradas no se pueden. O sea, puedo escribir, sí, ¿qué tiene que pasar? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, No es una que sea configurable, ya vamos a llegar a una que sea entrada o salida. Esto es solo entradas. O sea, hasta acá tenemos solo salidas, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hacer entrada. Eso me sirve para aprender los displays 7 segundos. Bueno, ahora quiero leer las teclas. ¿Cómo conectar las teclas?
¿Se entiende el problema al que apuntamos? Y por Ya ejemplo, habíamos resuelto la salida, ahora queremos resolver las entradas digitales. entonces en vez de poner el B0, D1, D2 a paz, Claro, pongo por lo que quiero leer. Vuelvo a este o al muchacho y conecto acá un botón, acá el otro botón, la resistencia polar. Cuando lea, el buffer va a dejar pasar el valor de tensión que tenga esta entrada en el bus en ese instante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿El resto? O sea, algunos sí, el resto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una entrada digital y una salida digital? ¿En la entrada no tiene memorizado el dato? No, es en el momento. Claro. En cambio, cuando dice la salida, sí me queda. Pero a nivel circuito, fíjense que toda esta parte se usa para los dos. Y la diferencia entre una entrada y una salida es, o tengo el registro conectado a la pata, o no tengo el registro conectado a la pata, y lo que tengo es lo que venga por la pata. Entonces, podría ser así de interesante esta clase. Vamos a dibujar un pedacito. Este es el de arriba. Y este es el registro. Y de acá sale la patita. ¿Estamos de acuerdo? Podría meter acá un buffer. Un cualquier. Porque acá en definitiva lo que tengo es. Si yo pongo un 0 acá, esto está conectado, o está desconectado. Pongamos un 0, esto está desconectado y es una entrada. ¿Sí? Y si pongo un 1, está conectado y es una salida. ¿Sí? Y entonces ahora podría agarrar esta patita y mandarla a otra parejita de registros de esta y conectarlo acá. Se conecta al valor y dijiste que sería como. No, dos parejas de estos. Ah. Más un buffer. Claro. ¿Sí? O sea, tengo dos de estos y, ahora lo dibujemos así. Acá tengo la otra pareja que va al otro registro y esta salida no va a una patita, sino que esta salida viene acá. Tengo dos registros y tres buffers. ¿Sí? De la unión de estos dos salgo al terminal. Y de la unión de estos dos Lo que pasa es. control verbal. ¿Qué sucede si escribo en este registro? Y depende de lo que escriba, voy a habilitar el buffer del otro. Entonces, si acá escribo un 1, esto va a ser una salida. Y lo que yo escribo acá va a salir por el terminal. Si yo escribo acá un 0, esto va a ser una entrada. Lo que yo escribo acá no va a ir a ningún lado y lo que voy a leer no va a ser el valor que escribí en la vuelta anterior, sino el valor actual del terminal. Y ahí Eso sería el dispositivo de entrada-salida. Eso es un GPIO. y no hay, Que tiene un registro de datos Claro, el y cerebro. un registro de control. ¿Se acuerdan? ¿Y que ocupa cuántas direcciones? Dos. Pero no es como las memorias donde las dos direcciones cualquiera es lo mismo. Claro. Lo que escribo acá es una cosa y lo que escribo acá hace otra totalmente distinta. ¿Se entiende? Todos los dispositivos de entrada y salida tienen esta estructura. Tienen registros, las señales manipulan cosas, ¿sí? Y depende de la dirección en la que escriba y el bit en el que escriba, es lo que sucede. ¿Y por qué no puedo hacer un corto si le digo, si pongo un 1 en el buffer, pero pasa algo en el terminal? ¿Sí? ¿Y qué es eso?
conectar bien el terminal. Ya te parte, o sea, si vos tenés una tensión en el circuito y lo configurás como salida, bueno, sí. Claro. Pero no hay. No. Yo lo más que puedo hacer es que cuando esto arranque como entrada. Claro. ¿Por qué? Y porque ahí no puede haber todo, pero más seguro. Porque si vos a este terminal le pusiste una tensión y esto está como entrada, va todo bien. Si vos a este terminal no le pusiste una tensión, sino que le pusiste una carga, una impedancia, y esto está como entrada, no pasa nada, no se rompe nada. Lo podés poner vos como salida sabiendo lo que estás haciendo y anda todo bien. Pero si esto arranca como salida y vos lo querés usar como entrada, hasta que lo configures, tengo un conflicto. ¿Sí? Se pueden poner unos diodos para evitar circulaciones de corriente, se pueden hacer algunas cositas para resolver el hecho de que tenés salida de los dos lados. Se puede poner un diodo y impedir la circulación de corriente en cierto sentido, poner resistencia de polar, se puede arreglar si hiciera falta, pero lo más razonable es que no suceda. Claro. Por eso, Pues Carlos Sueldo nos decía que si se nos sale el teclado de la FPGA, que no lo vamos a conectar nunca nosotros. Que lo dejemos así. sí, porque si se equivocan de pin, van a estar mandando tensión a una salida, y depende cómo esté construida la salida, va a tener problemas. En general, en los microcontroladores, resulta que estas cosas suelen estar, o sea, esta salida, esta en particular, suele estar construida como una fuente de corriente. Entonces, va a poner tensión hasta que llegue a una corriente máxima. Cuando llegue a esa corriente máxima, va a empezar a caer la tensión sin tener problemas de exceso de corriente y por lo tanto no se queman. Por exceso de corriente. ¿Sí? Porque normalmente estas cositas se suelen tener también unos dioditos para hacer recortes de picos. ¿Sí? Y esos dioditos tienen tensiones de disparo 20% arriba de la tensión de funcionamiento. Entonces, si esto es de 5 volts, estos dioditos se disparan en 5,20, 5,30. Esos dioditos están pensados para disipar la energía de una cosa así. De una cosa así. Cuando ustedes se mandan, le meten 12 volts durante un milisegundo es una cosa así. La cantidad de energía que tiene que disipar el diodito no arranca, se revienta el diodito. Y queda en corto esto masa ABCC, porque este diodito que podía ponerse en conducción para recortar una cantidad X de energía, que le dieron 16 veces, 1000 veces la cantidad de energía, y no lo pudo disipar. ¿Sí? Entonces, sí se queman, pero normalmente es más fácil quemarlo por aplicar tensiones incorrectas que por mandarse cortocircuito. ¿Sí? Porque hacer esto, fuente de corriente, resuelve dos cosas. Primero, que ustedes no hayan hecho bien los cálculos y acá le pongan un LED con 20 mA cuando él no podía entregar más de 10. Y segundo, que se manden un cortocircuito. ¿Sí? Como tener una corriente máxima y esa corriente máxima está limitada y no entra en efecto destructivo, no se afecta. Pero no todos los microcontroladores están construidos de esa forma. Entonces, no todos los microcontroladores se bancan que le hagas un corto en tu terminal de salida. ¿Sí? De preferencia, evitarlo. No terminamos acá, pero no vamos a arrancar el tema que sigue. El tema que sigue va a ser poner un contador y con estas cosas arrancarlo, pararlo, volverlo a cero y saber qué va a haber. ¿Sí? Entonces lo dejamos para la clase que viene. ¿Se entendió? Sería conveniente, ya que les gustó, que lo repasen. Bueno. La ley. Pero no. Cosa que hacer. Bien. Si se entendió realmente cómo funciona esto, lo que vamos a hacer es lo mismo de esto. O sea, vamos a seguir poniendo registros y sacando estos bits. Ahora lo que vamos a hacer es manipular el load, el clear, el stop y un contador.
Y ahora ya no solo va a importar en qué dirección estés, sino que te viste para parar y te viste para arrancar. En esencia es lo mismo. Pero que el circuito se vuelve un poquito más complejo. Y a medida que tenés dispositivos más complejos, el circuito se vuelve más complejo, pero a la larga son cosas que ya hicieron de HDL, o que podrían llegar a hacer con un poco más de tiempo y paciencia, ¿sí? Y la clave siempre está en estos registros, por eso habíamos dicho que los dispositivos de entrada y salida tienen registros de control, registros de datos y registros de estado. Todavía no tuvimos de estado porque no necesitamos saber nada de este dispositivo, es muy bobo, no nos dice nada. En el próximo sí vamos a tener un estado. ¿Sí? Son la función que le estamos dando, en definitiva. Los de control usamos estas señales para manipular el circuito. Los de estado usamos buffer para leer señales del circuito. Son sobre lectura de los estados. Y los de datos son donde vos ponemos y sacamos lo que queremos hacer con el circuito. En este caso, este es el que sale por los terminales, es de datos. Y este es de control y no hay de estado. ¿Sí? Bien. Cortemos el